para nada, para nada. Saben que en mi caso les voy a confesar, no tanto por Ecuador, porque los 2 primeros partidos no nos animó para nada, ¿verdad? Pero pregúntenme de Canadá. Con Joe nos quedamos, celebramos, hicimos una gran fiesta y luego me di cuenta que por allí colocaron algunos expertos que Canadá, Marruecos y Ecuador eran considerados como países que sorprendieron, ¿no? Así que interesante. Pero a propósito de la Copa, no voy a hablar de esta Copa, porque yo no soy muy dado al fútbol, pero sí recuerdo algo que dejó marcado para nosotros los ecuatorianos y para el mundo entero. El Mundial del 2002, ¿recuerdan ustedes? Que se realizó en Corea y Japón, ¿verdad? Y ese encuentro entre Corea e Italia, ya estamos conectados. ¿Saben? Y no voy a decir el nombre porque todos lo sabemos, no hay necesidad, del árbitro que dirigió ese partido, ¿no? Allá yo sé, usted lo está diciéndolo acá, no lo diga a los demás. Pero saben, después de ese mundial, muchos dicen que no hubo otro caso de favoritismo que impactó tanto en la historia de la FIFA. De hecho, que debe haber muchos otros temas, pero ese en particular impactó tanto. Porque el juez central, el árbitro, favoreció de una manera vil, diría yo, al anfitrión, es decir, a la selección de Corea del Sur. Y terminó perdiendo Italia de una manera vil. Ahí sí diríamos de una manera muy vil. No cabe duda que para personajes como los que dirigen tal evento, se ven tentados, especialmente por la presión cuando están en un país y juega el anfitrión. Pero también me he dado cuenta que cuando tienen que sacarle la tarjeta o llamarle la atención a uno de los jugadores estrella, no se lo hace fácilmente. Y de igual manera a los campeones mundialistas que vienen de atrás. El favoritismo ha impactado terriblemente. Saben, el pasaje que yo les traigo hoy día, y pensaba por mucho rato, ¿y cómo puede este pasaje hablarnos e impactarnos? Pero Santiago en el capítulo 2 habla acerca de el problema del favoritismo en la iglesia. Y uno diría, pero favoritismo parece no significar nada. Pero vamos, y les invito a que me acompañen para revisar lo que el escritor de la epístola llamada la Epístola de Santiago nos instruye, nos enseña, nos desafía. Así que les pido que oren conmigo, acompáñenme, pidamos que Dios bendiga la reflexión de su palabra. Oremos. Padre amado, en esta mañana venimos a ti para darte gracias por habernos traído, aunque siempre pensamos que de manera particular tomamos la decisión de venir a la iglesia. Señor, gracias porque tú pusiste en nosotros venir para alabar y bendecir tu nombre, para meditar en tu palabra, para ser desafiados, para ser retados. Y oro, Padre, porque en esta mañana tú uses a tu siervo y que no sea yo,
sino que sea el Espíritu Santo quien nos habla y nos enseña. Nos encomendamos en tus manos y pido bendiciones por esta tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tienen todos Biblias, porque atrás hay algunas Biblias. Pueden levantar su mano para que les ayuden con una Biblia, ¿no? ¿Todos tienen? Parece que todos lo tienen. Tomen su Biblia, busque en su aparato de pronto. Pero vamos a Santiago, el capítulo 2, y gracias Diego y Catita por dar lectura del capítulo 2, versículos del 1 al 13. No todas las versiones que tenemos aquí serían la misma con la que yo estoy usando, que es la Nueva Traducción Viviente. Así que les leo lo que dice el versículo 1 y vamos allá. Y vamos a ver el tema del favoritismo contrario a la fe en Jesucristo. Mis amados hermanos, como pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, si favorecen más a algunas personas que a otras. Yo quisiera que subrayemos ciertos aspectos que encontramos en este versículo. Primeramente nos habla acerca de la fe que tienen. Y luego habla y hace mención del título que le da Santiago al Señor. Y le llama glorioso Señor Jesucristo. Y luego menciona el tema del favoritismo. El título que le da al Señor, y pasaré a este directamente, es muy particular. Porque empezaría citando lo que dice uno de los estudiosos que ha escrito, no muy conocido sin duda para ustedes, James Moffat. Y dice así: de manera explícita, los creyentes desde el principio coincidían en llamarlo a Jesús Cristo la divina gloria. Por acá hay algunos que lo llaman el divino niño, no tiene nada que ver. La Biblia no dice eso. Y luego añade y dice, este término hablaban de Jesús como la completa manifestación divina y su majestuosa presencia. Glorioso Señor Jesucristo. No entenderíamos si no habría una relación muy directa entre lo que dice el escritor Santiago y lo que encontramos en el Antiguo Testamento. El término gloria en el Antiguo Testamento, la gloriosa presencia, la majestuosa y divina presencia, se refería, y hay un término que no lo encontramos en la Biblia, pero muy conocida para los estudiosos, porque nos habla acerca de la Shekinah, la gloria y la presencia de la gloria divina, de Dios mismo. Y se refería precisamente, recuerdan ustedes, la historia del Éxodo, el pueblo de Israel cruzando por el desierto, una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Y luego construido ya el tabernáculo y más tarde el templo en el lugar santísimo, allí se centraba la columna de humo o de nube y la columna de fuego. Y cuando eso veían, era la presencia de Dios con ellos y era la Shekinah. La presencia de Dios. Así que lo que yo encuentro aquí es más bien un contraste muy particular. Porque Santiago escribe para decirles
la presencia de Jesucristo, la gloria de Jesucristo, siempre está con la iglesia, como lo fue Dios con el pueblo de Israel, allá en el Éxodo. Pero el contraste tremendo dice, esa fe de ustedes, ¿cómo es que esa fe no coincide? Porque el favoritismo ha llegado a cuestionar su fe en Jesucristo. ¡Wow! El favoritismo aplicado o visto o practicado en el cuerpo de Cristo no hace otra cosa más que poner división, traer división. El favoritismo revela que la fe no ha sido verdadera, que la fe ha sido falsa, que va contra la enseñanza del Evangelio, que va contra la enseñanza de Jesucristo. Es una fe no fundamentada en la palabra y no fundamentada en Jesucristo el Señor. La fe en Cristo nos une. La fe en Cristo permite que experimentemos, esta es una familia, este es un cuerpo. Y wow, qué duro que el autor empiece a hablarle así a la iglesia. La iglesia estuvo conformada, recuerden ustedes, que cuando escribe Santiago dice a las 12 tribus de Israel, es decir, creyentes judíos, pero que estaban dispersos por el Asia Menor, por donde ahora le conocemos como Turquía. A la iglesia que estaba dispersa, aún en medio de esas pruebas, hay situaciones que estuvo pasando con ellos. Y el tema tiene que ver con favoritismo. Debe quedarnos claro, y tal vez lo hemos experimentado. Tal vez usted diga ahora, yo fui impactado por el favoritismo. Porque el favoritismo divide, excluye, pone bajo cuestionamiento la fe de aquella iglesia. Por supuesto. Mientras que el carácter de Dios habla de una manera diferente. Y quiero llevarles a Hechos para recordar lo que Pedro dijo ahí en Hechos. Y dice así, Hechos 10:34. Pedro en ese momento crítico de reunión con Cornelio. Porque Cornelio era judío. Y judío bien judío, hasta los huesos. Y recuerdan esa visión de Pedro, anda allá donde Pedro. Es más, él te viene a ver, ve con ellos y anda donde Cornelio. Y cuando estuvo allí dice que Pedro reflexionó y dijo, ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Qué lección tremenda que fue esa para Pedro. Hechos 10:34. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, cuando pensamos en la iglesia del Señor, la iglesia de aquel entonces, cuando recibe esta carta de Santiago, tenía esa lucha. De allí para acá, la iglesia ha sido confrontada. ¿Qué diríamos de nuestra iglesia? Los cedros. ¿Sí? ¿No? Fue amargo, ¿verdad? Algunas experiencias nuestras. Estoy hablando de años atrás. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando vemos acciones de nuestros hermanos de 30 años en la fe, de 40 años en la fe, de 5 años en la fe,
de 10 años en la fe, que lograron cierta madurez y se encontraron excluyendo, favoreciendo a unos, menospreciando a otros. Les leeré lo que dice también en Efesios, porque esto nos ayuda a entender el criterio del Evangelio. Efesios 2, desde el 14 leo, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Jesucristo. Esa es la iglesia. Quien derribó las paredes de separación. Y cuando habla de las paredes de separación, está hablando de exactamente eso. El favoritismo que puede ocurrir en casa, en la iglesia y fuera de casa. Está bien que las organizaciones seculares lo hagan, o que las instituciones. Cuando nosotros tenemos luz para saber por dónde guiarnos, resulta difícil no caminar por la luz y optar de manera personal y particular por donde uno quiere andar. El favoritismo puede remover esa fe débil que estamos ejerciendo. Vamos al versículo 2, 3 y 4. Y dice así la palabra. Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a las personas ricas y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? El lenguaje del autor de Santiago es fuerte dirigiéndose a la iglesia. Repito lo que dice, pero en la versión Reina Valera, este versículo. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Por qué digo que es fuerte lo que dice Santiago? Nosotros no somos jueces. La palabra de Dios nos llama discípulos, nos llama siervos, nos pone en el plano de hermanos para tratarnos de igual a igual, pero no somos jueces. El llamado de atención a la iglesia, Santiago lo hace de manera fuerte. Han dejado de ser la bendición que Dios declaró de ustedes. Ser siervos, ser hermanos entre sí, que no hay clases, pero de pronto es eso lo que está pasando. Ahora, cuando han pasado los años, y no pocos años, 2000 y más años de haberse establecido la iglesia, nuestra iglesia tiene mucho para aprender. La iglesia cristiana de nuestros días tiene mucho para aprender. Porque entonces, y yo decidí usar de manera intencional el término xenofobia. Porque lo hemos aplicado y lo hemos visto en la iglesia. Y Santiago es muy duro porque trae un ejemplo
Es como una suposición. Esto está pasando, pero está tocando de manera directa. El comportamiento de los hermanos en la iglesia da mucho que desear. Es fuerte. Cuando hablamos de xenofobia, estamos hablando de rechazo, de hostilidad, de tener cuidado de aquellos, de tenerles un poco lejos, de no darles espacio entre nosotros. Y lo hacemos continuamente. Ahora, cuando la palabra de Dios nos dice que debemos con sabiduría escoger a los que van a liderar, a los que van a enseñar, eso es sabiduría para escoger a los que van a enseñar. Pero para que nuestra gente sea parte de nuestra iglesia. Alguien dijo que la iglesia es como un hospital. Allá vienen todos los que están enfermos, moribundos, los que saben mal. Nadie puede cerrarle la puerta. Ese amén sería bueno de todos y muy fuerte, ¿no? Amén. Sería bueno. Pero Santiago usa el término también acerca del trato preferencial. Y dice, al que viene bien vestido, le tratas de una manera. Y al que no, le puedes de pronto decir, puedes quedarte de pie porque no hay puesto para ti. O puedes encontrar un espacio en el piso. Eso es lo que está diciendo Santiago. Es un llamado de atención sumamente fuerte, sumamente fuerte. Se nos dice que en las urbes romanas, para evitar el rechazo, para evitar ser llamados o que no se les preste atención, podían alquilar trajes y anillos para ser bien tratados cuando llegaban a las reuniones. Digo, la iglesia se vería forzada a tener que figurar de alguna manera para evitar el maltrato, la exclusión, el rechazo. Y la respuesta es no. La iglesia es la iglesia del Señor. Versículo 4 dice, esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones. Hay una práctica en las esferas cristianas. Porque en nuestro entorno tenemos pobres y tenemos ricos. Y nuestra iglesia, esta iglesia, no sé quién es el rico acá. Rico cuando pensamos en el reino de Dios. Pero de todos modos, puede haber alguien quien tiene un buen trabajo, quien trabaja con una buena empresa, quien sí es bien tratado afuera. Pero no podemos llamarlo tanto como que hay ricos y hay pobres, pero sí lo tenemos. En nuestra iglesia o en las otras iglesias, las clases sociales son marcadas. Y puedo recordar la historia de nuestros hermanos de la provincia de Chimborazo, que fueron por miles los que conocieron al Señor por ahí en la década de los 60. Y ellos han sido siempre comerciantes y han ido a todo lugar. Entonces Guayaquil siempre ha sido tomado para vender las legumbres y estar en los lugares precisos. Y recuerdo la historia de algunos de ellos. No pudimos
ser parte de la iglesia guayaquileña, de los guayaquileños. Entonces, se da un fenómeno particular y nacen lo que lo llamamos y lo conocemos hasta ahora como las salas evangélicas. Nuestros hermanos tenían una salita con 8 sillas y tremendo parlante. Y hacen ahí su reunión. Y la reunión no es solo para ellos, es para toda la cuadra donde viven, porque se dejan escuchar. Las clases sociales. ¿Sabe? El apellido puede influir mucho. Mi apellido se lo encuentra en España. El otro apellido de alguien, no, eso es muy local. Y me entiende lo que puede pasar en la congregación. Si hablamos de nacionalidades, yo tengo las de ganar porque tengo... Tengo una canadiense a mi lado. Pero sí nos afecta. Yo recuerdo el periodo cuando tuvimos acá la ola de los haitianos y vinieron a nuestra iglesia. Y se fueron ellos y tuvimos la ola de los cubanos. Porque tuvimos muchos cubanos en un periodo. Ahora, gracias a Dios, todavía lo tenemos a unos poquiticos. Y es bueno tenerlos acá. Pero la ola más grande, casi un tsunami, fue la de los venezolanos. Y amén, ¿no es cierto? Qué bueno tenerlos acá. Que sepan, de corazón lo digo, he disfrutado inmensamente la experiencia con cada uno de esos grupos. Me cuenta, ¿saben? No todos celebramos igual. Y este no es un reclamo necesariamente, pero son nuestros hermanos con quienes tenemos que empezar a crecer juntos. No es que fue solamente una experiencia pasajera. Para muchos fue doloroso. Y que hablar de cultura, porque no le diga que son tamales a las hallacas venezolanas, porque se enoja. ¿Y a quién no le gustan las arepas venezolanas? Igual que las empanadas de viento, quiteñas. La cultura puede hacer tanto impacto y podemos disfrutar tanto. Tal vez vale la pena que lo haga tan público, pero no siempre fue bien visto que yo, siendo canadiense, se haya casado con un ecuatoriano. No, el 100% no aplaudieron. Y saben, al final la experiencia después de 47 años, no es el hecho de que yo soy medio tirado del campo y que yo viene de Canadá, que eso sería un problema grande. El problema más grande entre ella y yo han sido las cosas del corazón. Un quiteño cuando se casa con uno de, hablemos por poner así, de Otavalo o de La Tacunga o de Baños o de Riobamba, no, el capitalino es capitalino. Pero cada uno de nosotros sacamos pecho por de dónde venimos. Y Catita se está riendo porque su papá, es más, él decía que
Ambato es la tierra prometida. Él venía de Ambato. Así decía él. No, Ambato es la tierra prometida. No, puede ser que haya cositas lindas en Quito, Guayaquil o Cuenca. No, Ambato es la tierra prometida. Podemos divertirnos, pero ¿sabe? Cuando tenemos que corregir los temas que golpean la iglesia, que dañan nuestra fe, tenemos que removerlas. Esos aires de superioridad no viene como consecuencia de yo conocer más la palabra o de yo tener más cercanía a mi Dios. Viene como consecuencia de haberme alejado, de haber dejado de practicar las cosas que el Señor nos enseña. Es fuerte entonces cuando dice que se alimenta esta forma de excluir a los hermanos de malos pensamientos nuestros. Y encontré algo que me gustó y quise compartirles con ustedes. 3 puntos de un comentarista que dice, 3 puntos que revelan que damos rienda suelta a los malos pensamientos mientras hacemos las cosas como cristianos. Primero, mostramos preferencia a la apariencia externa. Pero, ¿qué madurez es esa? Y para que ustedes sepan, yo creo que yo soy un culpable de haber hecho eso. Muchas veces. Y si se encuentran allí, hoy podemos terminar esta reunión diciendo, Señor, esto que parece que no impacta nada, no va más. Hoy quiero resolver esto. Número 2 dice que demuestra una típica equivocación de que la apariencia y la riqueza es bendición de Dios. Mire cómo es bendecido. Ojalá que no empiecen a decir que soy bendecido porque acabé de comprar un carro. ¿Qué Dios? Claro que soy responsable de tratarlo bien. Y número 3 dice que las riquezas, eso es lo que podemos pensar, las riquezas o los ricos son de bendición para mí. Porque yo como líder puedo aprovecharme. Es un honor tenerle a un millonario aquí en nuestra iglesia. ¿Cierto? ¿Y por qué no mi hermano Diorbis, que no es millonario? ¿Y por qué no cada uno de nosotros? ¿Por qué no? Ustedes recuerdan la historia cuando el Señor le pide a Samuel, ¿no?, que vaya a ungir al nuevo rey para sustituir a este rey que no estuvo haciendo bien. Y cuando llega a la casa del papá de David, viene uno y inmediatamente él piensa que el hijo mayor él es. Y el Señor le habla al oído y le dice, no te dejes sorprender por la apariencia. Porque Dios mira lo que realmente pasa en el interior. Dios mira el corazón. Yo creo que es una linda historia, pero más que historia, la enseñanza del Señor. ¿Cómo debo tratar a los demás? Vamos más adelante y vamos al versículo 5, desde el 5 hasta el 7. Permítame leer. Versículo 5. Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios
o el reino que Dios prometió a quienes lo aman, pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Pero qué llamado de atención. ¿Ustedes desprecian? ¿No son ellos los que les trataron mal? Déjeme decir esto. Dios no nos está dando una lección aquí de cómo poner al pobre por sobre el rico. No, de ninguna manera. Pero más bien Dios nos da una lección tan grande de no seguir el rumbo de la sociedad, de cómo nosotros hemos decidido dar crédito de una manera equivocada a los ricos más que a los pobres. Dios es soberano. Él ha permitido que los pecadores vengan a Él. Y hay pecadores ricos que conocen al Señor y hay pecadores pobres que conocen al Señor. Hay una clara demostración de parte de Dios que sí tiene que ver con bendecir a los pobres, porque nos está dando una lección, porque hay un mal verdadero en la sociedad. La discriminación ha golpeado demasiado. Y allá en su morada no hay divisiones y no hay niveles. Vamos a estar todos disfrutando de esa verdad que Dios quiere que nosotros la conozcamos y apliquemos acá. Recuerdan ustedes esta enseñanza que lo encontramos en el Sermón del Monte. Mateo, no es en el Sermón del Monte, perdonen, voy a leer de Mateo 11 y el versículo 5. Ante las dudas de Juan el Bautista, Jesús responde que las señales de que el Mesías ha llegado son que los ciegos ven, que los cojos andan, y finalmente dice que a los pobres se les anuncie el Evangelio. De pronto tenemos que entender quiénes fueron considerados como pobres en aquel entonces. ¿Eran los expatriados? Eran las mujeres, porque las mujeres de ahora ya no se dejan maltratar. Y la iglesia jamás lo haría. Y dentro de eso están los mayorcitos, los ancianos, y están los niños. Ahora buscamos defender a esos grupos, pero en aquel entonces no era así. Y Dios viene para corregir esto. Y dice, a los pobres se les anuncia el Evangelio. Porque la exclusión en aquel entonces era no tomarlos en cuenta. Vamos a Corintios, 2 Corintios 8. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Está enseñándonos de que es mejor no tener nada y deshacernos de lo que tenemos para ser privilegiados. No. Las cosas que pasan en el corazón, de cómo tratamos a ellos, es el problema. Y Jesús optó la pobreza. ¿Por qué lo dice? Dejó de ser rico para ser pobre. Y de esta manera ganarnos.
Les leo de 1 Corintios 1, donde dice, pues mirad, hermanos, y escuche lo que dice aquí. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos, o sea, está escribiendo a la iglesia, y dice, no sois muchos sabios, es decir, si hay algunos sabios. Entonces ahí está, por acá hay 1, 2, 3, por acá hay unos cuantos más. La iglesia sí está compuesta. Dios les ha traído, el Señor les ha redimido. No sois muchos sabios, es decir, sí lo hay sabios. Ni muchos poderosos, es decir, gente pudiente, con mucho dinero, ricos. Ni hay muchos nobles, autoridades, los que vienen de sangre azul, con una trayectoria única. Y luego añade y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. ¿Cómo parecernos más a Jesús? Es la idea. ¿Cómo nuestra iglesia puede parecerse más a Jesús? Mis hermanos, el problema que Santiago trae a la reflexión para el arrepentimiento, para corregir, no es el rico ni es el pobre. En realidad es el corazón. Que se llena de lo que yo opino y que le cuesta tomar lo que Dios le está enseñando. Muy complicado, muy complicado. Es como lo que acabamos de ver en Hebreos el mes anterior. Una parte, una línea allí en la epístola de los Hebreos, donde decía el autor de los Hebreos, ustedes pisotean la sangre de Cristo y pisotean a Cristo mismo. El favoritismo es una forma de pisotear la sangre que nos redimió. Es una forma de pisotear a aquel Señor que nos dice cómo debe ser la iglesia. Cuando yo pongo en alto el cómo debo tratar a los demás, fuera del marco bíblico. Vamos a los versículos 8 y 9, donde encontramos que nos dice, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Repetida por el Señor cuando le interrogaron. Versículo 9. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. ¡Wow! Cierto es que Santiago escribe a un grupo de creyentes que venían del trasfondo de la religión judía. Eran judíos, eran de las 12 tribus, miembros de las 12 tribus. Pero allí deben haber estado mucho más personas de otro trasfondo. Los griegos no deben haber dejado de estar allí. Y gente de otras nacionalidades. Les llevo inmediatamente a este pasaje de Marcos 12. Cuando los religiosos de aquel entonces, y lo leo desde el versículo 34 en adelante, entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos,
Se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle a Jesús, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Entonces podemos entender por qué el autor de esta carta, Santiago, dice que con el favoritismo están violando la ley que el Señor defendió. Amar al Señor tu Dios con el corazón, con el alma, con la mente, con las fuerzas. Y luego dice: y amarás a los demás. Grandioso. Diríamos que obedecer los mandatos del Señor realmente no son negociables. No son negociables. Amar al prójimo no es negociable. Y mientras yo elaboraba esto, yo decía: Dios, perdóname, porque mientras uno está trabajando en la iglesia, uno conoce a unos más que a otros. Y tenemos que bregar ahí un poco, porque de pronto queremos conectarnos con los nuevos y no logramos conectarnos. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Entonces tenemos grupos de amigos en la iglesia, ¿sí o no? Y tal vez hay buena intención, pero el no abrir la puerta para incluir a los demás, de pronto damos ocasión para que se meta aquello que no debe estar en nosotros. Así que hoy día vamos a tener que asegurarnos de saludar con quienes no hemos saludado aún. El favoritismo es pecado. Así de claro. Va en contra de la ley de Dios y eso tiene consecuencias. Vamos al versículo 10. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Yo sé lo que puede estar pasando por la mente de aquellos quienes han escuchado la ley del Antiguo Testamento. Y cuando Pablo dice: ya no estamos bajo la ley. Versículo 11, porque el mismo Dios que dijo: no cometerás adulterio, también dijo: no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Y han violado toda la ley. Eso es lo que dice. En primer lugar, terminaríamos diciendo: ¿saben que ignorar las Escrituras es un problema grande en nosotros? Porque me provoca escribir mi propio evangelio. Ignorar las Escrituras hace que mi punto de vista quede por sobre la palabra. Y el hecho de yo no leer y no estudiar la palabra hace que yo elabore criterios al margen de la palabra. ¿Sabe? Dios lo llama eso. No solamente pecado, pero le pone el nombre idolatría. Entonces, obediencia ante todo es el consejo de Dios. Alguien dirá: no se supone, lo que dije ya, no se supone que no debemos estar bajo la ley. Entonces, ¿qué está insinuando Santiago? ¿Qué es lo que dice Santiago? No me suena como que Santiago
está dejando de lado la gracia y poniendo la ley? Y la respuesta es no. No. Por eso es que tenemos que leer las escrituras intencionalmente. Y les voy a pedir que juntos leamos Mateo 5:17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. Eso es para nosotros también. No fue solamente el momento cuando él hablaba en el Sermón del Monte. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Sí saben que las dos divisiones grandes para los judíos eran esas dos. La ley de Moisés era lo que nosotros ahora le conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y todo lo demás podía llamarse los profetas, incluyendo salmos y proverbios. Y muchos de los libros históricos. Pero aquí dice que él no vino para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir su propósito. Ahora, cierto es que cuando hablamos de la ley, no todos tenemos claro de esto. La ley moral de Dios es la que no se ha eliminado y más nos vale conocerla siempre. Luego la otra división tiene que ver con la ley de ceremonias, las leyes ceremoniales. El tema de la sangre, el tema de los días, el tema del trabajo, qué hacer en el sábado, todas esas leyes ceremoniales. Y tercero, estaban las leyes civiles o las leyes que regían la nación. Cuando Dios nos habla a través de Santiago, que si no la cumplimos somos culpables de todo. Para los judíos que estaban escuchando esto, lo tenían claro. Era la ley moral de Dios, la que no se borra, la que es eterna. Y todos los mandatos que aparecen en la palabra. Así que, mis hermanos, nosotros somos invitados a mantenernos leales a la palabra. Y somos invitados a ponerlo fin, no reescribir el Evangelio. No añadir nada al Evangelio. Vamos terminando, mis hermanos, y versículos 12 y 13 dice: entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. Subraye eso. La ley que los hace libres. Versículo 13. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Es decir, cuando los discriminaron, no habrá compasión. Es lo que está diciendo. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. De modo que, ¿cuál es la ley que nos hizo libres? ¿Cuál es la ley que nos hizo libres? Porque dice que con esa ley nosotros seremos juzgados. ¿Y cómo no poner en los mismos términos que habló el Señor?
Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. La ley del amor. ¿Y cómo no mencionar que esa es la misma ley por la cual Jesucristo se fue a la cruz? Porque nos amó tanto. De modo que esa ley es la que nos dice el autor, Santiago. Esa es la ley que la vamos a cumplir. Mis hermanos, cuando escuchamos todo esto que viene de Santiago, yo lo pongo en estos términos. Es como un grito de Santiago diciendo, si no logran hacer y cumplir con todo esto, es hora de correr a Él, es hora de ir a Jesús, es hora de entender que el Espíritu Santo en nosotros no nos va a guiar por otro camino, nos va a ayudar a entender cuál es esa ley y a cumplirla. A cumplirla. La ley que nos hace libres entonces es la ley del amor, la ley que Cristo la ejecutó. La ley de Dios. Hermosa, única. Tomemos las palabras del salmista cuando dijo, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo tu ley. 97. La ley que nos hace libres es aquella que Jesucristo lo tomó, lo vivió y nos invita a nosotros, aún esta mañana. Esta es la que va a ayudar a remover este problema, si es que lo tengo, de excluir a otros, de no hacer espacio. Y lo dije, en los círculos donde menos debe darse es donde más se da. En casa puede haber preferencia entre hijos. En la iglesia hay preferencias. Y afuera hay preferencias. Estamos listos para decir al Señor, yo no quiero ser juzgado con esta misma ley con la que tú me has dado la vida, la que me has amado. Yo quiero retomarla. Yo quiero arrepentirme de mi pecado. Yo reconozco que yo he hecho mal en mi iglesia, o en mi casa, o en el trabajo. Y yo te pido que me perdones. Puestos de pie, digámoslo así en oración al Señor. ¿Estamos allí? Es posible hacer esa confesión al Señor. Una iglesia pequeña, pero podemos ser una iglesia que brilla a Jesús. Ore conmigo, Señor amado.